más un poco de la ventanilla de neurocirugía. Bueno, entonces representa el 20% de todos los infartos. O sea, de toda la enfermedad vascular cerebral representa el 20%. ¿Sí? Y el EBC hemorrágico se va a dividir en hemorragia intracerebral, o sea, cuando sangra el tejido cerebral, cuando sangra el parénquima cerebral, y cuando tiene hemorragia subaracnoidea. ¿Vale? Eso es el EBC hemorrágico. ¿Okay? La hemorragia intraparenquimatosa, cuando nos sangra el tejido cerebral, y la hemorragia subaracnoidea. ¿Sí? La hemorragia intracerebral puede deberse a muchas cosas, ¿no? La hemorragia intracerebral, una causa, o la causa más común quizá, es hipertensión arterial sistémica. Otra puede ser enfermedad de pequeño vaso, otra puede ser angiopatía amiloide. Puede haber muchas causas de hemorragia intraparenquimatosa. Pero fíjense ustedes que la tasa de mortalidad de la hemorragia intraparenquimatosa es del 25-24%. ¿Sí? Entonces, 25 de cada 100 personas que les sangra el cerebro se va a morir. ¿Cómo se clasifica? Bueno, se divide de acuerdo a su etiología. Ya dijimos que la etiología puede ser hipertensiva, angiopatía amiloide, etcétera, y también en cuanto a factores de riesgo y en cuanto a localización anatómica. Pero se subdivide en si es primaria, o sea, si es espontánea, o si es secundaria. ¿Cuál será la más común? La primaria. La secundaria. La secundaria, porque la causa más común va a ser hipertensión. Entonces, ¿cómo vamos a definir una primaria? Cuando es debido a una lesión de pequeño vaso, y más comúnmente asociada a presión arterial. Entonces, ¿cuál es la más común? Secundaria. Primaria, ¿ok? Primaria. La primaria es la más común porque en la primaria se va a englobar pequeño vaso, angiopatía amiloide. No, se no, ya. Y secundaria puede ser enfermedad, causas y enfermedades conocidas del paciente. Entonces la causa más común va a ser primaria, y de la primaria la causa más común es hipertensión. 80% más o menos. No había dicho primero que era secundaria. Me equivoqué. Ah, ok. La hemorragia, ahora, esto por ejemplo, esto lo he visto pocas veces. Es algo que sí existe. Van a ver, puede presentarse alguna que puedan ver ustedes, pero sí es importante que lo conozcamos. Hemorragia intraventricular primaria. De repente el paciente llega con una cefalea, etcétera, etcétera, etcétera. Hacemos una imagen y solo tiene sangre dentro de los ventrículos y no tiene ninguna causa conocida. Y eso se llama hemorragia intraventricular primaria. Es una causa, para que sea primaria o para que sea hemorragia intraventricular primaria, lo más importante de esto es que no puede tener una causa traumática, no puede tener antecedente de trauma. No se pudo haber caído, pegado, chocado, etcétera. ¿Ok? Tiene que ser espontánea. Pero fíjense ustedes que tiene un porcentaje bajo, 3.1% de las causas no traumáticas, y esta es idiopática. No se sabe exactamente por qué de repente sangran los ventrículos del paciente. ¿Cuáles ventrículos son los que conocemos? Ventrículos laterales, tercer ventrículo, salud, cuarto ventrículo. Es una hemorragia intraventricular. ¿Qué puede ser? ¿Cuáles pueden ser las etiologías? Las más comunes, malformaciones arteriovenosas. Malformaciones arteriovenosas es importante, enfermedad de Moyamoya, pero ya estamos hablando de unas etiologías bastante poco frecuentes. Pero bueno, es importante. Entonces, dentro de las hemorragias tenemos hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia subaracnoidea, hemorragia intraventricular primaria. Si les preguntan si el hematoma sutural y el hematoma epidural es un tipo de EBC hemorrágico, ¿eso es verdadero o falso? Es falso, ¿ok? La hemorragia, solamente la hemorragia subaracnoidea, el hematoma epidural y el hematoma subdural no son causas de EBC. Bien. La hemorragia ventricular se asocia con una hemorragia intraparenquimatosa en el 40% de los pacientes. No vamos a ver estos estudios, no es tema de la clase. Es más importante ver cómo se va a presentar una hemorragia. ¿Okay? Causa muy común, a diferencia del EBC isquémico. A ver, nunca se diferencia un EBC isquémico de un hemorrágico por la clínica. Estamos obligados a hacer imágenes. ¿Ok? Siempre. No podemos diagnosticarlo solamente con clínica, pero es muy poco frecuente que un EBC isquémico se presente con cefalea, y es muy frecuente que un EBC hemorrágico se presente con cefalea. Esa es una de las características fundamentales.
Si el paciente refiere cefalea, hay que pensar que sangró. Pensar como una suposición. No asumir, porque hay un pequeño porcentaje de pacientes con herpes isquémico que se presentan con cefalea. ¿Correcto? Dime. ¿Cómo qué tan fuerte es la cefalea con la que se presenta? No es como un dolorcito nada más. Depende. Hemorragia subaracnoidea lo van a describir y lo vamos a ver justo en la clase de hemorragia subaracnoidea, pero en la hemorragia subaracnoidea lo van a describir como el peor dolor de cabeza de su vida. ¿Ok? Y en la hemorragia intraparenquimatosa va a ser un dolor de cabeza que puede ir entre leve, moderado a grave. ¿Ok? Pero característicamente la cefalea de la hemorragia subaracnoidea sí es el peor dolor de cabeza de su vida. Entonces, pueden tener náusea, pueden tener vómito, pueden tener visión doble, visión borrosa, crisis convulsivas, etc. ¿Cuál es una de las manifestaciones más importantes? ¿Quién se sabe la ley de Monroe-Kelly? Ese es el primero. El comportamiento, ¿no? Cuando uno de los tres comportamientos aumenta y el líquidos convertidos, La más cefálica. A ver, tienen tres, o sea, la doctrina de Monroe-Kelly tiene tres componentes. Sí. ¿Cuáles son? Entonces, para quien no se lo saben, que escuchó entonces es el cerebro, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Todo eso convive en perfecta armonía. Si uno aumenta, el otro disminuye, ¿correcto? Para que se mantenga ¿qué? La presión intracraneal. Si sangra la cabeza, si hay una hemorragia intraparenquimatosa, si sangra la masa encefálica, El cuerpo lo va a compensar. hay un cuerpo extraño. Hay una masa de volumen que no existía y que va a aumentar la presión intracraneal. Va a desplazar ciertas estructuras, va a disminuir la cantidad de sangre, etc. Entonces va a aumentar la presión intracraneal. ¿Cuáles son los síntomas característicos de la presión intracraneal? Náusea, vómito, gastritis, pueden tener papiledema, edema palpebral no, edema papilar, palpebral no porque es el párpado, pero papilar sí, edema de la papila sí, ¿no? Puede ser edema de la papila, una de las cosas que decía que cuando aumenta la presión intracraneal, que no es localizadora y por los cuales tienen diplopia, es que tienen limitación bilateral del sexo. Tienen limitación bilateral para hacer la ABD, la abducción. Ese es un dato indirecto de hipertensión intracraneal, ¿correcto? Y por eso también pueden tener crisis epilépticas. Hay una irritación de la corteza cerebral y eso puede ocasionar crisis epiléptica. Entonces hay que pensar que las manifestaciones de un EBC hemorrágico están supeditadas o en realidad van a ser gracias a dos cosas particularmente. Uno, el sitio en donde sangra. Y eso ya lo vimos desde la primera clase, ¿no? Si tiene un sangrado frontal, o parietal, o temporal, o occipital, o tallo cerebral, etc., eso nos va a dar manifestaciones clínicas. Y segundo, va a tener datos de hipertensión intracraneal. ¿Eso quedó claro? Sí. Muy bien. Causas. La más común, hipertensión intracraneal. Perdón, sí, hipertensión arterial. Angiopatía hipertensiva también se puede conocer así, pero la hipertensión es la causa más común, de lejos, 8 de 10. 8 de 10 personas que sangran de la cabeza van a ser hipertensivos, aunque no se conozcan con hipertensión. Puede haber sido un pico hipertensivo. ¿Sí? Un pico hipertensivo puede haber sido. Y eso es importante, los picos hipertensivos también pueden ocasionarlo. Y saliéndonos un poco de ese tema, por ejemplo, la gente que consume cocaína, la gente que consume anfetaminas, la gente que hace vasculitis, tiene picos hipertensivos que hacen que sangre. Y ahora vamos a ver luego que en dónde se presenta característicamente un sangrado por hipertensión, porque tienen sitios anatómicos importantes de sangrado. Ya lo vamos a ver más adelante. Esto es. Si ustedes ven un paciente, sospechan de EBC hemorrágico, le hacen una tomografía, porque la tomografía es el estudio de elección, es el primer estudio que hay que hacer, y la tomografía sale con un sangrado en núcleos de la base, y núcleos de la base me refiero a tálamo, putamen, caudado. Si sale todo eso, si sale un sangrado en alguno de esos sitios, la causa probable más común es hipertensión. ¿Sí? Oye, pero es que no se conoce mi familiar con hipertensión, no importa, tiene las características, tiene la edad,
tiene el sangrado, tiene el sitio anatómico del sangrado, etc. ¿Ok? Lo que les decía, otra de las causas, consumo de sustancias lícitas o ilícitas, cocaína, anfetaminas, alcohol, tabaco, modafinilo, modafinilo. Ok, todas estas, ¿por qué? Porque hacen el pico hipertensivo. Metilfenidato. Sí. No. Pero anfetamina sí. Pero anfetamina sí. Ok. Metilfenidato, lo que te puede hacer el metilfenidato sí es aumentar la presión arterial. Las personas que toman metilfenidato de forma crónica, ya sea porque tienen TDAH o porque tú tienes sueño, esas personas lo que hay que revisar es que no suba la presión. Porque el uso crónico de metilfenidato, de la dislexanfetamina, que ahorita les estoy aproximando el alcance, de las Enlix, de todas esas sustancias, es que pueden aumentar la presión arterial. Entonces eso hay que vigilar. ¿Okay? Pero como tal, anfetamina casi no hay aquí en México, ¿sí? Anfetamina como tal, pues lícitamente no. O sea, ilícitamente sí, pero bueno, lícita está el Concerta, está todo lo del TDAH, o sea, el metilfenidato. Insisto, antes existía esta dosis de lisdexanfetamina, que el Ilvance está suspendido, y podríamos decir que la anfetamina comercial más común, más fuerte, es esa cosa que se llama Acenlix. El Acenlix es clorbenzazol, y eso es lo que los camioneros le llaman perico. ¿Sí? Sí, todos los camioneros en Otros factores muy poco comunes y que no aplican tanto en personas mexicanas, esto está más hacia los Estados Unidos, es el clima, el otoño, el licoriz, que es una sustancia que le ponían a los dulces que puede también hacer hipertensión de la pequeña vascular. Parte de la angiopatía hipertensiva es que, y esto es un problema, que veíamos también cuando estábamos en España, es que no sabemos qué fue primero, ¿no? Si el huevo o la gallina. O sea, si llega un paciente con una hemorragia intraparenquimatosa y le tomamos la presión y la tiene alta, ¿qué fue lo que pasó? O sea, esa presión alta hizo que sangrara o el sangrado le aumentó la presión. Eso es muy complicado saber. ¿Okay? Pero la gran mayoría de las personas que tienen un sangrado por angiopatía hipertensiva van a llegar con aumento de la presión sistólica en el momento de la llegada. También se ha asociado con bajos niveles de calcio. Y aquí están las metas de presión en este tipo de pacientes. ¿Sí? Aquí están las metas de presión. Recuerden que hay una diferencia importante entre una emergencia hipertensiva y una urgencia hipertensiva. Y es una diferencia importante saber cómo le vamos a bajar la presión a una emergencia hipertensiva y a una urgencia hipertensiva. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Bueno, entonces eso es importante también. Entonces por eso hay que bajarles la presión. Y estas son las metas, menos de 130, 80 para las personas que lleguen con una hemorragia intraparenquimatosa. Otra de las causas que también es común es el uso de anticoagulantes y antiagregantes o antiplaquetarios. Dijimos que los antiplaquetarios son aspirina, clopidogrel, y los anticoagulantes son ¿el Arteplase es un anticoagulante? No. Analítico. Correcto, muy bien. Entonces, estos dos son una causa importante. Un tercio de los pacientes que tienen IS y hemorragia intraparenquimatosa toman anticoagulantes, antiagregantes o APOS. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Porque aparte, los pacientes que toman antiplaquetarios o que toman anticoagulantes generalmente van a tener una expansión del hematoma. Como están antiagregados o como están anticoagulados, cualquier pequeño sangrado se hace mucho más grande de lo que una persona que no toma estos fármacos. Entonces son hematomas que tienen un poco peor pronóstico. Bien, cuando se toman anticoagulantes y antiplaquetarios, la tasa anual aumenta desde 0.3 a 0.6%. No es tanto, pero sí es considerable. Recientemente salió un estudio que decía que dice que la aspirina, no sé si lo vieron, pero bueno, antes se daba mucho aspirina Protect, los 100 miligramos para prevención primaria. Recientemente salió un estudio en JAMA que dice que no hay que dar aspirina para prevención primaria porque aumentan los índices de hemorragia intracerebral y que no previenen lo suficiente.
Miren ustedes que cuando tienen un sangrado por anticoagulantes o antiplaquetarios, la mortalidad se cuida hasta el 65% por lo mismo que les estoy diciendo, porque hay una expansión del hematoma. Y entonces esa expansión del hematoma puede hacer un aumento importante de la presión intracraneal y una masa que no debe de estar en la cabeza. Lo que pasa es que echa todo el tallo cerebral, todo el encéfalo para abajo, se hernia. Y entonces se aprieta el tallo cerebral. Y si se aprieta el tallo cerebral, se acabó la historia. Bien. Ok, trombolíticos, esa es otra parte. Menos común porque para que sangren por trombolíticos tienen que hacerse acreedores a usar un trombolítico. Y eso se da en el escenario de pacientes que tienen un EBC isquémico y algunos pacientes que tienen algún problema cardíaco. La alteplasa tiene una tasa de sangrado de 5.2%, ¿se ve bien o se ve mal? O sea, en los pacientes que están bien seleccionados, que tienen EBC isquémico, que están en ventana, que no están hipertensos, etc., de todas maneras me va a sangrar 5.2%. O sea, esa es la tasa de sangrado, es inevitable. Es inevitable. Depende, obviamente, entre mayor sea el tiempo en el que empezó el EBC isquémico, mientras menos indicaciones tengan, etc., pues mayor la probabilidad de que salga una imagen. Y esta causa también es muy importante. Si yo tuviera que clasificar en dos, si yo tuviera que hacer un algoritmo rápido, diagnóstico, de dos causas muy importantes que voy a ver, serían la hipertensiva y sería la angiopatía amiloide cerebral. La angiopatía amiloide cerebral tiene un contexto importante. Generalmente la van a ver en pacientes mayores de 65 años. Difícilmente van a ver una angiopatía amiloide en pacientes jóvenes. Y estos pacientes que tienen angiopatía amiloide, también otra de las características que tienen es que se asocian con demencia. Son pacientes que tienen deterioro cognitivo o tienen demencia. Y una de las características, así como decía que el sangrado por hipertensión se presenta normalmente en los núcleos de la base, algo importante que tienen que saber es que la angiopatía amiloide se presenta normalmente, es una hemorragia lobar, o sea, sangra un lóbulo del cerebro. No se ven núcleos de la base, sino que se ve un sangrado frontal, se ve un sangrado temporal, se ve un sangrado occipital, etc. Esa es otra de las características, es un sangrado lobar. 5% de todas las personas que tienen más de 65 años pueden tener un sangrado. 5%, esa es la prevalencia. Y miren ustedes que hasta el 15% de todos los sangrados espontáneos de la cabeza van a ser por angiopatía amiloide. Entonces, insisto, si yo tuviera que clasificar en dos, la hemorragia, la EBC hemorrágico, lo clasificaría como hipertensivo de la angiopatía amiloide. Y dentro de la angiopatía amiloide, los pacientes que las características que van a tener agregadas son déficits neurológicos. Siempre que sangre, hay que pensar en dónde sangró. Eso es lo que nos va a dar los síntomas iniciales. Eso es lo primero que nos va a dar. Rara vez tienen hemorragias hemisféricas catastróficas, rara vez, pero esto es muy importante. Generalmente estos pacientes ya tienen de base un deterioro cognitivo. Eso es muy importante. Entonces aquí va a ser muy importante que analicen cuál es el grupo etario del paciente, ¿no? Tanto para el examen como para el paciente que llega. No es lo mismo que llegue un paciente y te digan, llegó un paciente de 80 años que decía a su familia que tenía demencia, llegó con un EBC hemorrágico. Lo que hay que pensar es que ese paciente probablemente es por angiopatía amiloide. Si le dicen, llegó una persona de 45 años, obeso, que no se conocía con ninguna enfermedad, pero que llegó hipertenso, etc., hay que pensar que probablemente ese paciente tenga un EBC hemorrágico. ¿Sí? Este es un corte de edad importante. 55 años. No hay que pensar, en medicina no hay cienes ni ceros, pero difícilmente o no hay que pensar en un inicio que un paciente menor a 55 años tiene un sangrado por angiopatía amiloide. Hay que buscarle otras causas antes de pensar que es una angiopatía amiloide. Otra de las causas son las malformaciones vasculares. Las malformaciones vasculares son propiamente las MAVs, las malformaciones arteriovenosas, las fístulas durales, las fístulas carótido-cavernosas y los cavernomas.
Esas son malformaciones vasculares. Las malformaciones arteriovenosas, fístulas durales, fístulas carótido-cavernosas y cavernomas. Para nosotros hacer el diagnóstico de esto, lo que requerimos es una panangiografía cerebral diagnóstica. O sea, un cateterismo cerebral. Una panangiografía cerebral diagnóstica es un cateterismo cerebral. Ese es el gold standard para hacer el diagnóstico de esto. Ahora, en todas, malformaciones arteriovenosas, fístulas durales, fístulas carótido-cavernosas y de cavernomas, de esas 4, 3 de ellas, la panangiografía cerebral diagnóstica es gold standard. En una no. En donde no es diagnóstica, porque ni siquiera se ve, es en el cavernoma. Los cavernomas no se diagnostican con panangiografía cerebral diagnóstica. Los cavernomas se diagnostican con resonancia magnética y tienen una imagen característica que se llama palomita de maíz. Así es como se ve un cavernoma. Un cavernoma jamás lo vamos a ver en una panangiografía cerebral diagnóstica. Lo vamos a ver en una resonancia magnética. ¿En la resonancia se ve la palomita de maíz? En una secuencia de resonancia se va a ver una imagen sugerente de palomita de maíz, es como la característica del cavernoma. Ahí lo visitamos. Entonces, ¿qué es una malformación arteriovenosa? Es cuando hay arterias y venas que están enredadas, que están hechas bolas, que están juntas en sus proyectos capilares, y no hay parénquima cerebral normal. No hay una conexión normal entre arteriolas y vénulas y no pasa por el parénquima cerebral normal. Esto lo vamos a ver más común en gente joven. ¿Sí? Las malformaciones arteriovenosas normalmente sangran en personas jóvenes. Ahí es cuando se diagnostican. La presentación más común de una malformación arteriovenosa es la ruptura, por lo tanto es el EBC hemorrágico. Y la segunda presentación más común son crisis epilépticas. ¿Qué hago con una malformación arteriovenosa? El tratamiento, el gold standard de tratamiento es cirugía. Se puede hacer por terapia endovascular, que es lo que nosotros hacemos, se puede hacer por radioneurocirugía, pero el gold standard de las malformaciones arteriovenosas es quirúrgica. Y no voy a ahondar más en malformaciones arteriovenosas porque no es el tema de la clase, pero nada más tienen que saber ustedes eso, ¿no? Otra parte de las malformaciones vasculares dijimos que eran cavernomas, que son los que no se diagnostican por la panangiografía cerebral diagnóstica, sino que se diagnostican por resonancia magnética, representan el 13% de todas las malformaciones. Y también la causa en la que nosotros vamos a descubrir que un paciente tiene un cavernoma es porque sangró, porque ese cavernoma sangró. Y el tratamiento de estos pacientes, el gold estándar de tratamiento es quirúrgico. Pero por ejemplo, cuando llega el paciente con sangrado, mandamos a hacer al principio la resonancia magnética. No sabes porque el paciente no sabe si llega con sangrado, el paciente va a llegar focalizado. Pero por la sospecha sí mandamos a hacer primero la resonancia antes que la tomografía. Bueno, Ahorita vamos a ver el diagnóstico. Ahorita ni anotes eso, no anotes todavía eso, porque ahorita vamos a ver el diagnóstico y eso es importante. ¿Ok? Es que solamente estoy hablando de, ya tengo el diagnóstico de un EBC hemorrágico, ¿qué hago con ese EBC hemorrágico? Pero ahorita vamos a ver cómo llego al diagnóstico de EBC hemorrágico, ¿vale? Otras etiologías de sangrado. Entonces, recapitulando, para esto de los exámenes que de repente salen, causas: hipertensión, angiopatía amiloide, anticoagulantes antiplaquetarios, consumo de consumo de sustancias, malformaciones vasculares y otras etiologías, pacientes con trombosis venosa cerebral. La trombosis venosa cerebral también es una causa de sangrado. Y ojo, mucho más común en mujeres. Y ojo, mucho más común en mujeres puérperas. O pacientes o mujeres que tomen anticonceptivos orales. Puérperas. Puerperi. Entonces es importante que reconozcamos esto también como alguna causa importante en la trombosis venosa cerebral. Generalmente la trombosis venosa cerebral se va a presentar igual con cefalea. La cefalea va a ser poco específica, puede tener características pulsátiles, puede tener características opresivas, puede tener crisis convulsivas, puede tener infartos adyacentes. Importante saber que el tratamiento de la trombosis venosa cerebral, aunque sangren, es con anticoagulantes. Repito,
El paciente que tiene una trombosis venosa cerebral y sangró, no importa, el tratamiento es con anticoagulantes. Se dan anticoagulantes. En el hospital pues, se da heparina, se pueden dar nuevos anticoagulantes, etc. Otra de las causas es enfermedad de Moya-Moya. No voy a hablar demasiado de la enfermedad de Moya-Moya, es una cosa bastante compleja, nosotros hemos visto aquí, pero pues somos un centro de referencia. La enfermedad de Moya-Moya es cuando se cierran las carótidas, ya sea una circulación colateral y una circulación colateral de malas características, ¿no? Es como la retinopatía diabética, se cierran los vasos, hacen vasos de deformación de malas características, sangran. Esto pasa un poco con el Moya-Moya. Se cierran por alguna razón, se cierran las dos carótidas, empiezan a hacer una circulación colateral y entonces en esa circulación colateral es de malas características y sangran. El Moya-Moya es una enfermedad que se escribe en Japón y lo que significa Moya-Moya es humarada o humo, ¿no? Porque la circulación se ve como humo. Otras etiologías menos comunes, las últimas en las que hay que pensar, infecciones, ¿no? Infecciones, todas las infecciones que puedan infiltrar los vasos. También causas autoinmunes, probablemente las vamos a ver más adelante, pero otras etiologías, virus del herpes simple, tipo 2, varicela zoster, sífilis, COVID. En COVID se describieron varias endoteliopatía y hasta 21% de todos los pacientes que tuvieron COVID y que tuvieron una manifestación neurológica tuvieron un EBC hemorrágico. Vasculitis del sistema nervioso central es otra causa. ¿Qué nos puede dar una vasculitis? Enfermedades reumatológicas, lupus, artritis reumatoide. Esas son causas importantes del sistema de vasculitis del sistema nervioso central. Otras, síndrome de vasoconstricción reversible, es otra etiología. Otra causa muy importante, tumores. ¿Cuál es el tumor de la cabeza más común? No, metástasis. Si te hubiera preguntado cuál es el tumor primario del sistema nervioso más común, entonces podemos decir que es glioblastoma. Pero si no, es metástasis. O sea, si ustedes ven un tumor en la cabeza, esa causa, 80% de las veces, es metástasis. Si es un tumor primario del sistema nervioso central, entonces sí es glioblastoma multiforme. Solamente que el 90% de los tumores que sangran se mueren los pacientes. 90%. Tienen alta mortalidad. ¿Correcto? ¿Qué es lo que hay que prevenir una vez que hago el diagnóstico? Y ahorita voy a hablar del diagnóstico, pero ¿qué es lo que hay que prevenir una vez que hago el diagnóstico? Que no sangre dentro de las siguientes 24 horas. ¿Okay? Eso es lo primero que tengo que prevenir. El riesgo más grande del EBC hemorrágico es que dentro de las siguientes 24 horas resangre o se expanda el hematoma. ¿No? Ya veo el volumen del hematoma y entonces lo que hay que prevenir es que crezca ese hematoma. La tasa más alta o la probabilidad más alta de que ese hematoma se expanda será dentro de las primeras 6 horas, pero hasta 24 horas después puede crecer. Y eso cambia todo el pronóstico del paciente. ¿Okay? Bien. ¿Qué va a tener neurológicamente? Insisto, depende de dónde sangre. Depende de dónde sangre. Pero dos de las características más importantes con las que podemos diferenciar un EBC isquémico de un EBC hemorrágico es cefalea y crisis epilépticas. Esas son dos de las características más importantes. Cefalea y crisis epiléptica. ¿Las puede tener un EBC isquémico? Sí, sí las puede tener un EBC isquémico, pero no es lo común. Otra de las causas más comunes, que también puede ser en el EBC isquémico, pero lo vemos un poco más frecuente en el EBC hemorrágico, es que lleguen con alteración del estado despierto, o sea, que ese paciente llegue con somnolencia, con estupor o incluso en coma. ¿Por qué? Porque el hematoma está grande, porque está apretando, porque está desplazando estructuras de la línea media, y eso está creando alteraciones del estado despierto. Y como la causa más común es hipertensiva y la hipertensión sangre en los núcleos de la base, recuerden que si se afecta el tálamo, tenemos alteraciones del estado despierto. Entonces son de las características más importantes.
Estas son algunas de las características, esta diapositiva es importante porque estas son algunas de las características que podemos diferenciar entre un EBC isquémico y hemorrágico sin que esto sea la panacea, ¿ok? Tenemos siempre que hacer el diagnóstico con imagen, pero que progresen después del inicio, o sea, que presenten un déficit y como el hematoma se empieza a expandir, que vaya deteriorando, ¿no?, en el transcurso, que tengan cefalea, que tengan una presión arterial arriba de 165 sistólica y una diastólica arriba de 95, lo que decía del deterioro del estado despierto. Esas son las causas más comunes, las que mencioné. Existen otras, sí, las que están anotadas, pero las que mencioné son las más comunes. ¿Cómo hago el diagnóstico entonces? Un paciente va a llegar con un déficit neurológico. Yo no voy a saber si es isquémico, es hemorrágico o es otra cosa, simplemente va a llegar conmigo a urgencias, a la consulta, como sea, va a llegar conmigo con un déficit neurológico. Cualquiera que este sea, o sea, puede llegar somnolento, puede llegar estuporoso, puede llegar afásico, puede llegar disártrico, puede llegar parético, como sea. Y entonces ahí yo hago el diagnóstico de que algo está pasando y que ese paciente tiene un probable EBC. ¿De qué tipo? No sé. No sé, no lo puedo saber. Hasta que no hago una imagen, no lo puedo saber. ¿Ah? Entonces, el estudio inicial, al igual que en el EBC isquémico, es tomografía simple. Y el gold standard es tomografía simple. Aquí. Para EBC hemorrágico, el primer estudio que tengo que hacer es tomografía simple, o el primer estudio que tendría que pensar en hacer es tomografía simple. Y el gold standard aquí es tomografía simple. La tomografía es el mejor estudio para ver sangrado. Ajá, muy buen estudio para ver sangrado dentro de las primeras horas. ¿Y qué veo en la tomografía? Pues veo dónde está el sangrado, veo si tiene probabilidad de expandirse, veo si tiene desplazamiento de estructuras de la línea media, si irrumpió a ventrículos, si tiene hidrocefalia, si se está herniando el paciente, etc. ¿Correcto? Vamos a sacar esto y vamos a hacer un imagen. Por ejemplo, este es un EBC hemorrágico, esta es una tomografía axial. Aquí estoy viendo los ventrículos laterales. Ahí estoy viendo los ventrículos laterales. Aquí estoy viendo el tercer ventrículo con algo de sangrado. Y aquí está el hematoma. Ahí está el hematoma, ¿ok? Se ve una hiperdensidad. Y entonces yo lo que puedo hacer con el hematoma es medirlo. Eso no lo vamos a preguntar, no es importante que sepan cómo medir un hematoma. Así se mide, no importa, no lo tienen que saber. Solamente tienen que ver que allí hay un hematoma. ¿Ok? Y hay escalas, que tampoco es importante que veamos acá, ¿no? Porque eso depende del equipo. Ahora, ¿qué es importante que nosotros sepamos o que tengamos que ver en un paciente? ¿Ok? En un paciente tenemos que ver si tiene edema alrededor, qué tan grande está y si irrumpió a ventrículos o no. Y la importancia de saber si irrumpió o no a ventrículos es que esos pacientes que irrumpen a ventrículos, ¿qué hacen? Hidrocefalia. ¿Ok? Los pacientes que tienen sangre dentro de los ventrículos tienen alta probabilidad de hacer hidrocefalia. Y la hidrocefalia los puede matar muy rápido. Y se tienen que tomar decisiones rápidas. Otra de las cosas que tenemos que ver es si se está herniando. Y el cerebro se hernia para abajo. Por eso se hace craniectomía descompresiva. O sea, por eso cuando es muy grande el hematoma o tiene un edema muy grande se quita un pedazo de hueso. Para que se hernie para arriba y no para abajo. Porque para abajo es el tallo cerebral, ¿no? Y lo primero que aprieta es el mesencéfalo y el mesencéfalo aprieta el puente y el puente aprieta el bulbo. ¿Correcto? Sí. Ok. Sospecho de EBC agudo. No importa si es hemorrágico, no importa si es isquémico, hago el ABC, ¿no? Vía aérea, etc. Hago tomografía simple de cráneo. Si sí sale con un sangrado, ya para allá es isquémico, o sea, si sí sale con un sangrado, entonces tengo que revisar los signos. Ver cómo está la presión arterial. Si tengo la presión arterial arriba, lo tomo como una emergencia o urgencia. Emergencia, ¿ok? La emergencia hipertensiva es cuando el paciente focaliza.
O sea, cuando un paciente llega con hipertensión arterial alta y tiene un infarto al miocardio, sangrado de los ojos, TBC hemorrágico, etc., ¿mande? Cuando afecta al órgano blanco es emergencia. Cuando solamente está muy alta, pero no afecta a ningún órgano blanco, eso es una urgencia. Y entonces se trata diferente. Entonces, si llega con un TBC hemorrágico y la presión arterial alta, eso es una emergencia. Y entonces hay que bajar la presión y hay que bajarla abajo de 140. ¿Ok? Hay que bajarla abajo de 140. Esta es la causa más común, dijimos, ¿no? Hipertensión, pero no es la única causa. Si el paciente tiene antecedentes de alguna coagulopatía o toma antiagregantes o tiene un INR de 15, entonces hay que tratar de dar o de revertir la coagulopatía. Y la coagulopatía se puede, depende de lo que esté tomando, pero se ponen plaquetas o se pone protaminas, se está tomando heparina, etc., ¿no? Pero a ustedes fíjense con qué hay que revertir la coagulopatía. Hay que ver clínicamente, y eso sí solamente se ve clínicamente, aunque también se puede ver por imagen, pero clínicamente si tiene hipertensión intracraneal. Ya dijimos cuáles son los datos de hipertensión intracraneal: cefalea, papiledema, limitación de los sextos bilaterales, náusea, vómito, etc. Y entonces, si tiene hipertensión intracraneal, ¿qué está pasando? La masa que está ocupando, el volumen que está ocupando la sangre ya no cabe, y el cerebro ya no tiene para dónde hacerse, y lo que sigue es hernias. Entonces lo que hay que hacer aquí es hablarle a neurocirugía para que haga alguna de las cosas, que haga una craniotomía, que quite el volumen, que ponga una válvula de derivación para sacar si están tapando los ventrículos, etc., ¿no? Pero hay que ver si tiene hipertensión intracraneal. Y lo otro es si tiene alguna complicación sistémica. O sea, el paciente llega con una hemorragia en la cabeza, pero ¿qué tiene? Tiene un síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del ST o con elevación del ST. Tiene neumonía, tiene úlceras, tiene insuficiencia renal. ¿Qué es lo que tiene? ¿No? Hay que ver esto. Este es el abordaje diagnóstico. Pero entonces el paciente no me va a llegar, este es hemorrágico, este es isquémico. Eso yo no lo voy a saber hasta que le haga una imagen. ¿Sí? Este paciente sale de nuestras manos, neurólogos, médicos generales, médicos internistas, y se va a áreas de terapia intensiva y se va a áreas de neurocirugía. Esto es una patología muy grave. Nosotros nos vamos a limitar en el tratamiento. Si no somos neurocirujanos o no somos intensivistas, nos limitamos en el tratamiento. Hay que saber que el 30% de los pacientes van a requerir tubo. ¿Sí? Y eso lo vamos a determinar por cómo llega el paciente. Si llega estuporoso, si llega comatoso, si llega somnoliento, ese paciente se está deteriorando. Ese paciente va a tener trastornos de la ventilación. Ese paciente, si está agitado, nos va a aumentar la presión intracraneal. Entonces, ese paciente lo tengo que intubar. Segundo, le tengo que controlar la presión arterial. ¿Con qué controlo la presión arterial en urgencias? Si no van a decir que captopril sublingual. Eso es del IMSS. ¿Cómo se va? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué controlo la presión arterial? En una... no. En urgencias. Fármaco de elección. Es este. La betalol. La betalol. Ese es el fármaco de elección. La betalol para la hipertensión, para la emergencia hipertensiva. Entonces lo primero que tengo que hacer es determino si necesito intubación, es la A del ABC, la A. Luego controlo la presión arterial, que es la B. ¿Okay? Y aquí es cuando ya empezamos a ver algunos estudios, ¿no? Que qué fue lo que se hizo, si la presión arterial la buscamos muy abajo, si no la buscamos muy abajo. Ustedes lo que tienen que acordarse es metas de presión arterial menos de 140. Sistólica menos de 140. ¿Okay? Eso es. Presión sistólica menos de 140. Vamos a saltar esto de la... Revertir la coagulopatía en caso de que esté sangrando por un problema de antiagregantes o anticoagulantes. Entonces, si por ejemplo, si llega sangrando y le dice a sus familiares que el paciente toma warfarina o acenocumarina, ¿con qué se revierte la warfarina o la acenocumarina? Se revierte con vitamina K. Recordar que la warfarina es un antagonista de la vitamina K. Entonces, los antagonistas de la vitamina K
hay que darles vitamina K, ¿ok? O complejos proteomínicos, lo hablan a banco de sangre y dicen traigan un plasma congelado, etc. Si el paciente toma dabigatran, y esto sí se puede preguntar porque ya no es tan raro y sí se ve. Si el paciente toma dabigatran, el antídoto del dabigatran, que es un anticoagulante oral, es idarucizumab. Está ahí escrito. Si el paciente toma rivaroxaban, el antídoto es andexanet. Y si el paciente toma heparina, el antídoto es la protamina. Y si toman antiplaquetarios, como la aspirina, hay que darle plaquetas, ¿no? Una féresis plaquetaria. Un poco más, aquí lo importante aparte de los antiplaquetarios sería con anteplasa, ¿no? Si nos sangra con anteplasa, ¿qué hacemos? Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer es dar plasma fresco congelado o aféresis plaquetaria. Esos son los antídotos. ¿Cómo controlo la presión intracraneal? Primero, ¿cómo se define? Bueno, la presión intracraneal se define cuando está arriba de 20 milímetros de mercurio. La presión intracraneal por abajo tiene que estar por abajo de 18. Nosotros consideramos una hipertensión intracraneal abajo de 20, arriba de 20. 70% prácticamente de los pacientes que tienen un EBC hemorrágico van a tener hipertensión intracraneal. Entonces es algo que tenemos que abordar y algo que tenemos que abordar rápido. ¿Qué le vamos a hacer para la presión intracraneal? Lo primero que tenemos que hacer es, cuando intubamos al paciente, nosotros lo podemos hiperventilar. Nosotros hiperventilamos al paciente. Y la razón por la que hiperventilamos al paciente, cuando alguien hiperventila, ¿en qué estado cae? ¿Acidosis o alcalosis? Alcalosis. Acidosis. Si hiperventila, ¿qué saca? Sí, hiperventila es alcalosis, porque saca dióxido. Saca el dióxido. Entonces, ¿qué pasa con el dióxido? Con el calótico. Disminuye, ¿no? Y si disminuye el dióxido de carbono, ¿qué pasa? Hay más de Alcalosis. ¿Caen? ¿Quién dice acidosis? Levanta una mano. ¿Quién dice alcalosis? Ok, muy bien. Cae en alcalosis, ¿ok? ¿Y qué hace la alcalosis? Y hace una vasoconstricción. Hace una vasoconstricción. Y eso nos va a permitir las primeras 24 horas, esa vasoconstricción nos va a permitir las primeras 24 horas disminuir el flujo de sangre que está llegando al cerebro, sin que esto haga una hipoperfusión, y una vez que llega menos al cerebro, va a disminuir la presión intracraneal. Eso sirve dentro de las primeras 24 horas y eso solamente se puede hacer con un paciente intubado. Dime. ¿Y hay como una frecuencia o nomás le están tomando gasometrías para monitorear como un límite? La meta es 60. La meta es 60 de PaCO2. Ok. Ajá. Otra de las cosas que esto ya es un poco más a largo plazo, ¿no? O sea, porque no puedes tener hiperventilado al paciente. Entonces, después de las primeras 24 horas, una de las cosas para controlar la presión intracraneal es la terapia hiperosmolar o el manitol. Nosotros preferimos usar terapia hiperosmolar. Tiene menos efectos adversos. La terapia hiperosmolar lo que hay que hacer es hacer una solución hipertónica. Las soluciones que les ponen en las venas a los pacientes, esa la hacemos hipertónica. Y cuando me refiero a una solución hipertónica, quiere decir una solución al 3%. Las soluciones que ustedes ven en el brazo de los pacientes, si son salinas, están al 0.9%. ¿Ok? En el mercado, en México, no hay una solución al 3%. Hay que hacerlo, ¿no? Se hace con hipertónicos. Entonces hay que llevarla al 3%. El manitol es una buena ayuda, es un polisacárido que ocasiona una diuresis osmótica, pero tiene un poco más de efectos adversos. Entonces apostamos más por la terapia hiperosmolar. Es muy de neurocirujano dar profilaxis para la epilepsia. Eso no se debe de hacer. Al paciente que tiene un EBC hemorrágico solamente se le da un antiepiléptico cuando tiene epilepsia, no por si va a convulsionar. ¿Ok? Eso no se hace. No se da un medicamento por si convulsiona, porque tiene altas probabilidades. No, eso no se puede saber. Entonces, un paciente con EBC hemorrágico que convulsiona, se le da un antiepiléptico. Si no convulsiona, no se le da. Dime. Y, o sea, le daremos como carbamazepina. Es que yo por ahí vi que también luego dan
una benzo, por ejemplo, a veces. Pues es meternos en un tema, depende. Benzodiazepinas no, a menos de que cayera en estado epiléptico. Generalmente lo que se hace en estos pacientes es dar un antiepiléptico de amplio espectro. Es decir, de amplio espectro quiero decir que cubra crisis focales y crisis generalizadas. La carbamazepina es un gran fármaco para crisis focales, entonces no sería un buen medicamento. 1. 2. Carbamazepina no hay vía oral. Este paciente probablemente lo tenga intubado, por lo cual no sería bueno, ¿no? Entonces le tendríamos que dar un medicamento que tuviera biodisponibilidad IV, y esos son ácido valproico, valproato de magnesio, es levetiracetam, podría ser fenitoína, podría ser lacosamida, ¿no? Entonces eso es lo que buscaríamos, dar un medicamento que se pueda administrar por vía intravenosa. Factores de riesgo para crisis convulsiva: si el sangrado es en un joven, si es una malformación vascular, por ejemplo, si la hemorragia intracraneal es no hipertensiva, nuevamente un joven, nuevamente una malformación arteriovenosa o antiplaquetarios, etc. Si el sangrado está muy arriba, o sea, si toca la corteza, si es cortical el sangrado, tiene mayor probabilidad de tener una epilepsia, ¿no? Y el volumen, obviamente el tamaño, ¿no? 50% de los pacientes van a presentar disfagia, y la disfagia se va a deber a que tienen alteración de la vía córtico-nuclear, ¿no? Se van a afectar los núcleos de los nervios del cráneo, que son motores y que se encargan de la deglución. Neurocirugía es fundamental para estas patologías, porque son los que van a determinar si ese paciente entra a drenaje, si ese paciente entra a que se evacúe el hematoma, si ese paciente entra a que se haga una craneectomía descompresiva. Ahora, ¿qué es catastrófico cuando sangra infratentorial? Y cuando yo digo que sangre infratentorial, quiere decir que sangre el cerebelo, que sangre el mesencéfalo, que sangre el puente, que sangre el bulbo. Eso prácticamente es mortal, ¿okay? Y aquí todo es quirúrgico, ¿no? Hay que hacer una descompresión. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas de DBS hemorrágico? ¿No? Entonces, con lo que dijo mi compañero Max de las benzodiazepinas, no se dan entonces, porque disminuye también el edema cerebral. Si el paciente, a ver, la benzodiazepina la utilizarías para la epilepsia en agudo, de convulsión ahorita, lo tienes intubado, le puedes poner una benzodiazepina para cortar la crisis. Pero la benzodiazepina no va a ser un buen medicamento para mantenimiento. O sea, ese paciente que ya convulsionó tiene probabilidad de volver a convulsionar, y ese paciente lo vas a tener que tener con un antiepiléptico. Y la benzodiazepina no es un buen medicamento de sostén, por la vida media, por muchas cosas, ¿okay? Entonces vas a tener que darle otro medicamento, ¿no? Para el agudo puede ser, pero para cuando ya te convulsionan en el estado crónico no es la benzodiazepina buena idea. ¿Ya todos votaron por urgencias? No, ¿verdad? Ok, hoy el